Dice así Gálatas 4:26. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Una vez más. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. El tema de hoy, función materna. Vamos a orar todos juntos. Padre Santo, te damos las gracias por permitirnos estar aquí. Gracias te damos por siempre, Señor, acordarte de nuestra simiente, por acordarte de nuestros hijos, de nuestros nietos y hasta 1000 generaciones de los que te amamos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Definitivamente tú amas a esta iglesia. Señor, porque muchas veces en mi ignorancia, Señor, tú me enseñas para poder trasladar a tu pueblo lo que necesita. Señor, permite que esta palabra de verdad sea en sus corazones y que puedan, Señor, no solo recibirlo en su mente, sino que lo guarden en su corazón para practicarlo y que puedan, Señor, todos los días de su vida saber que tú tienes grandes bendiciones para ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mire, dé palmas fuertes a ese Dios vivo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Tal vez usted está pensando que vamos a hablar acerca de las mujeres y no es así la situación. Cuando nosotros miramos el libro de Gálatas capítulo 4, por ahí del versículo 23, 24, dice que esto es una alegoría, que Abraham tuvo 2 hijos en un principio, posterior dice que tuvo hijos e hijas, pero digamos de los más importantes, el número 1, Isaac, que era el de la promesa, pero tuvo antes que Isaac, Ismael. Y ahí en Gálatas nos está describiendo que tuvo 2 hijos, uno según la carne, o sea, por voluntad humana, que viene a ser Ismael, y otro por voluntad de Dios, que viene a ser Isaac. Y entonces viene, y esa alegoría, que esa vida de Abraham nos viene a representar a nosotros, porque dice, los que son según la carne, esos son todos los israelitas, porque ellos son hijos de Abraham según la carne. Pero usted y yo somos hijos de Abraham, hijos espirituales. Nosotros no tenemos físicamente genética de Abraham, pero por el hecho de tener fe, el padre de la fe, que es Abraham, se ha convertido en nuestro padre. Y entonces viene y empieza a expresar, a ver, dice el apóstol Pablo, voy a expresar esto. Agar viene a representar a Israel y su simiente de la carne, que es Israel. Y viene a Sara y viene a representar lo espiritual, lo escogido por Dios, y venimos a hacer toda la cristiandad. Pero entonces esto nos abre el panorama, porque en un montón de lugares en la Biblia aparecen mujeres, pero muchos de sus ejemplos no necesariamente se están refiriendo a la mujer. A ver, déjenme explicarlo un poco más. Cuando nosotros miramos en el caso de Sara, no se está refiriendo netamente a Sara, se está refiriendo a la Sión celestial. Sí, ya lo está leyendo, ¿verdad? Cuando vemos a Agar, se está refiriendo al Israel terrenal. Cuando nosotros miramos la mujer virtuosa, sí puede encajar que una mujer sea una mujer virtuosa, como lo vimos el miércoles. Pero la verdad es que se está refiriendo a una entidad, a un ser que viene a ser la iglesia. Otro ejemplo, del lado de las tinieblas, la Biblia dice que la maldad y la iniquidad, esos son seres espirituales y que, hermano, habitan en un montón de personas. Otro ejemplo acerca de que no necesariamente se está refiriendo a una mujer, dice la Biblia, dice, pero la mujer que tenga hijos se salvará. No se está refiriendo a una mujer terrenal, no se está refiriendo a una mujer de carne y hueso,
Porque imagínense, si una mujer no tiene hijos, ¿se va a perder? No se está refiriendo a eso. Porque la Biblia dice que aquel que creyera en Cristo será salvo, incluyendo las mujeres. Entonces, otro versículo, hermano, sería el libro de Proverbios, donde habla de la sabiduría. Y dice, yo la sabiduría, y aparece como si fuera una mujer, pero la realidad es que no es una mujer, es una entidad, es un ser espiritual. De la misma manera podemos observar la necedad. La necedad que aparece en el libro de Proverbios no es una mujer. ¿Por qué decimos que no es una mujer? Porque la Biblia dice, la mujer necia, la mujer sabia edifica su casa. Y las hermanas, ¿verdad? La un montón, sí, yo quiero ser edificadora. Bueno, gloria a Dios. Pero luego dice, la mujer necia con sus manos la destruye. Pero cuando miramos el día a día, ¿quién puede destruir una familia? ¿Qué personajes pueden destruir la familia? ¿El esposo? ¿La esposa? Y los hijos no siempre. El esposo o la esposa. De tal manera que entonces, si nosotros basáramos nuestra vida en ese versículo, no habría hombres sabios. Porque dice la Biblia, la mujer sabia. Entonces, ¿no hay hombres sabios? Porque la Biblia dice, la mujer sabia edifica la casa. O sea que si hubiera un hombre, entonces los hombres no edifican su casa. Cuando la Biblia en el libro de Salmo 127 dice, si Jehová no edifica, de en vano los constructores. O sea que hay hombres constructores, hombres que edifican. Pero vuelvo a repetir, entonces, ¿no hay hombres sabios? ¿Solo se está hablando de mujeres sabias? De la misma manera, entonces, ¿siempre las que destruyen las casas son las mujeres? No es cierto. Entonces me está refiriéndose a dos entidades, a dos seres, a dos clases de personas, sabias y necias. Lo mismo sucede, hermano, con la cristiandad. La cristiandad es una entidad, son un montón de personas, pero son una entidad femenina, porque la Biblia dice que la cabeza, ¿quién es? Es Cristo. ¿Y el cuerpo quién es? La iglesia. ¿Y la amada quién es? No le gustó eso de la amada. A ver otra vez. ¿La amada quién es? ¿Como que usted no se siente amado por Cristo? ¿La amada quién es? Es la iglesia, es la iglesia. Entonces lo que estamos observando es que no se está refiriendo a una mujer como tal. Se está refiriendo a la iglesia como un conjunto de personas que deben tener como la identidad de una mujer. No que yo, hombre, me voy a hacer mujer, no, sino el conjunto de personas cristianas tienen que venir a hacer una función. Repita conmigo, función. Otra vez, repita conmigo, función. Se está refiriendo a que la iglesia tiene que hacer una función materna. Hombres y mujeres tienen que hacer una función materna, refiriéndome explícitamente a la iglesia. Pero entonces, ¿por qué decimos eso? Porque la Biblia dice que Jesús es el esposo. Entonces él viene a hacer la función. ¿Qué función? La función paterna. ¿Y la iglesia qué función tiene que hacer? La función materna. Por eso le titulé función materna. Entonces no me voy a referir específicamente a una mujer, a una hermana, como hay muchas aquí ustedes. No me estoy refiriendo a una mujer que ha parido un hijo, sino me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo. ¿Quién dice amén a eso? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Pero ahora, ¿dónde está la iglesia de Cristo Nación Santa? Hermano, usted tiene que hacer una función materna. Esa función materna la tenemos que hacer sí o sí, si es que queremos que, como lo acabamos de ver, que las futuras generaciones no solo reciban a Cristo, sino que perseveren y alcancen la estatura del varón perfecto que es Cristo. Porque hay cristianos que creen en el Señor, pero su ejemplo, hermano, es un ejemplo terrible y grotesco, donde mucho cristiano viene a ser mal ejemplo para la gente de allá afuera. Imagínense, hermano, cómo es la situación que hay personas que no son cristianas y dicen, para ser cristiano jamás.
Porque la realidad es que no dan un ejemplo de bendición. Dan un ejemplo, hermano, terrible. Pero yo sé que aquí hay puros hermanos que dan buen ejemplo para gloria y honra del Señor. Por lo menos usted créelo con fe, hermano. Diga, algún día voy a hacer ejemplo. A ver si Dios permite en estas semanas hablar acerca. Tengo varios temas pendientes acerca del arma más poderosa y tengo otro tema pendiente acerca del servicio. Y creo que voy a poner una regla en esta casa. Solo hay 2 servicios que nadie puede hacer aquí en esta casa: servir de mal ejemplo y servir de estorbo. Sí, hermano, porque mal ejemplo, no. Y de estorbo, pues tampoco. Todos tenemos que servir para ser funcionales. Pero entonces, la iglesia tiene que tener una función materna. Mire, voy acá, mire. Proverbios 31:26. No me estoy refiriendo a una mujer, me estoy refiriendo a la iglesia como entidad, como que Dios la está viendo como mujer a la iglesia. Un conjunto de hombres y mujeres que tienen que hacer una función materna. Entonces, mire, dice aquí, ahora, como hombre yo en mi casa tengo que hacer la función paterna, pero como iglesia tenemos que hacer una función materna. Mire, cuando abre su boca, habla sabiamente. En su lengua y instrucción de Torah. A ver, déjeme ponerla en la Reina Valera 60, porque aquí lo puse, hoy no la tengo. La Reina Valera 60 dice, habla sabiamente, hay instrucción en su lengua. Pero cuando buscamos y la K2 lo traslada lindo porque dice, en su lengua hay instrucción de Torah. Torah es la ley de Dios. Torah es la enseñanza del Señor. Ahora, tenemos que saber lo siguiente. Eso ya lo he explicado, pero solo lo voy a resumir. Existe el más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si nosotros como seres humanos amáramos hacia el Señor, estuviéramos extraordinariamente bien. Pero entonces viene un segundo mandato, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que de esos dos viene y surge el decálogo, que son los 10 mandamientos. Es decir, solo son 2 mandatos. Pero para que entendamos un poco a Dios, dice Dios, bueno, entonces lo voy a extender un poco más, los 10 mandamientos. Pero viene Dios y dice, bueno, como que no me están entendiendo los 10 mandamientos. Entonces voy a mostrarles los 613 preceptos, mandamientos u ordenanzas. Entonces, ¿de dónde surgen los 613? De los 2. Pero, ¿de dónde salen los 10? De los 2. ¿De dónde surgen los 613? De los 2. Es como una manera resumida. Pero entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque ¿dónde están los 613 mandamientos u ordenanzas? Están desde el libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Pero como Dios siempre es claro y nos enseña, por eso es de que permitió todos los libros históricos. Libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Toda esa parte la permitió Dios para que usted mirara, nosotros miráramos que los 613 mandamientos o ordenanzas están allí. Quien no hace uno de los 613 le va mal. Quien lo hace le va bien. Y ahí están los ejemplos. Ahí usted puede ver en todos los libros históricos que alguien comete un error, le va mal. ¿Por qué comete un error? Porque está en la ley y así. Entonces dice aquí, lo voy a parafrasear: cuando la iglesia abre su boca sabiamente, en su lengua está la palabra de Dios. Repite conmigo, palabra de Dios. Ahora dígame por favor, porque aquí dice que se está refiriendo a la mujer virtuosa. ¿Quién es la mujer virtuosa? La iglesia. Gloria a Dios que usted es un pueblo entendido. Pero entonces, ¿quién tiene que enseñar? ¿Nosotros los ministros o la iglesia? ¿Cómo? Es que esto a lo mejor nos puede caer de peso, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué, hermano amado? Por eso es importante que la iglesia de Dios se levante, porque se puede levantar un ministro, con señales, prodigios, sanidades, pero si la iglesia no entiende su ubicación, su función, hermano, es una iglesia que nada más va el domingo cada que se acuerda, no ora a Dios, da mal ejemplo, sirve de estorbo y todo lo que dijimos que no se tiene que hacer. Y eso es lamentable, porque la Biblia dice que usted vale la sangre de Cristo.
La palabra de Dios dice que usted es como la niña de sus ojos. O sea que usted es muy amado por el Señor. Siempre, hermano, que Padre Santo, ¿qué voy a predicar? El Señor me trae, y no es porque sea bueno, sino porque le ama a usted. De veras, porque le ama a usted, el Señor me trae revelación. ¿Se porta bien el pastor? No, no me porto bien, sino que está interesado en que usted, la amada, la iglesia, la que debe de dar a luz más hijos espirituales, sea bendecida. Y ese es usted, hermanos y amados, hermanas y hermanas, hijas del Señor. Entonces, mire, hay muchas formas de enseñar. Muchas formas de enseñar. No me estoy refiriendo a que cada uno va a agarrar su púlpito y va a predicar. No, se está refiriendo a una enseñanza. La Biblia dice, mire, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Qué nos enseña? Que no hay que ser perezosos. Usted mira a las hormigas. A ver, cristianos, clase número 1. Trabajen. ¿Verdad que no sacaron su pizarrón? Simplemente están haciendo su naturaleza. Y Dios dice, a ver, observen a las hormigas. Se ponen a trabajar todo el tiempo hasta que ya es el invierno. Descansan. Y usted va a decir, entonces el invierno puede descansar. Su invierno es cuando usted esté viejito. Por eso usted tiene que trabajar sabiamente para que cuando usted esté viejito no vaya a ser carga para sus hijos. Esa es la palabra de Dios, eso dice la Biblia. No como cuando llegues a viejo y dice, y no hayes contentamiento en ello. O sea, ya está el invierno, ¿verdad? En el invierno uno tiene calor, se quita, ¿verdad? Y hace frío y se pone su chamarra y hace mucho calor. Yo sé que a algunos les gusta el frío, pero es una metáfora. Entonces, otra vez aquí. Proverbios 31:26. Es el mismo versículo, pero lo estoy poniendo en la versión PDT. Dice, habla con sabiduría y enseña a la gente, ¿a qué? ¿Cómo tiene que enseñar a la gente? Usted les tiene que mostrar a la gente que la gente tiene que ser amorosa y amable. Pero no le voy a hacer como una mujer, ¿verdad? Hijo, te dije que seas amoroso. Hermano, qué ejemplo tan terrible. La iglesia tiene que estar llena de amor. Otra vez. La iglesia tiene que estar llena de amor. No voy a decir a alguien, ¿verdad? Sí, pastor, yo estoy lleno de amor en mi matrimonio, pero puro amor apache. Él me pega, yo le pego. No, eso no es amor. Entonces aquí me está diciendo que la iglesia, usted como iglesia, como función que tiene que hacer materna, usted tiene que hablar con sabiduría y enseñar al que acaba de llegar, a la persona que no conoce de Dios, a que sean amorosos y amables. Pero usted para eso tiene que ser amoroso y amorosa y amable. Mire cómo lo dice otra versión. Esto está bien tremendo. Habla siempre con sabiduría y da con amor. A ver, en el sentido terrenal, las mujeres, ¿cómo tendrían que enseñar a nuestros hijos? No hubo tal convicción, hermano. Con amor. Con amor. Ayer en la noche estaban muy acelerados Vania y Daniel, y que los regaño. Y su mamá, pues es que su papi les está diciendo que ya se queden quietos, por eso los regañó. Y otra vez empiezan a acelerar. ¿Qué pasó? Y van luego con ella, ¿verdad? Ya saben cómo son los niños, ¿verdad? Es que su papi les está diciendo que ya se estén quietos, ya se van a ir a dormir. Pero es que así debe de ser la mujer. ¿Cómo debe de ser la iglesia? Dile al que tienes a la par, hermano, tenemos que ser amorosos. Tenemos que ser amorosos. Ahora, hay que entender que el amor no solamente es apapacho y beso. El amor también es disciplina, orden y ejemplo. No podemos decir que a una madre porque no pone en cintura a sus hijos, esa es más amorosa que la que les pone en cintura. No, tenemos que saber que la Biblia dice que el padre al que ama disciplina
disciplina y azota al que tiene por hijo. De tal manera que el amor es un conjunto de cosas. Abrazo, pecho, becho, apapacho y todo. Y aparte, cuando se tiene que regañar, hay que regañar, pero con amor. Pero entonces me está diciendo aquí que la iglesia tiene que, hermano, hablar con sabiduría y da amor. Tiene que dar amor a través de las enseñanzas. Mire este sí está bien tremendo. Cuando habla, sus palabras son sabias. ¿Cómo tiene que hablar usted? Sabiamente. ¿Cómo tienen que hablar los hermanos? Sabiamente. ¿Cómo tienen que hablar las hermanas? Sabiamente. Cuando enseñan, lo hace siempre. Mire, dice esta palabra, siempre. Siempre con amor. La palabra y enseñanza en el original es Torah. Es decir, que tiene que enseñar apegado a la palabra de Dios. Apegado a la palabra de Dios. Nada de que yo pienso, hijo, que tú tienes que hacer tal cosa. No andes pensando. No andemos pensando. Dios no nos mandó a pensar. Porque si no, entonces diría, Deuteronomio 28, en vez de decir, ¿verdad? Porque la Biblia dice ahí, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y obedeces todos estos mandamientos y estatutos, eso es lo que dice. No dice, si tú piensas tus propios mandamientos y estatutos, tú tendrás bendición. Eso no dice. Yo sé que usted es una persona pensante, que Dios le ha dado capacidad, que Dios le ha dado raciocinio. Pero a la hora de enseñar, ¿qué tenemos que enseñar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Repite conmigo, palabra de Dios. Mire, como un día, ¿verdad? Pastor, ¿qué hago? ¿Cómo que qué hace? Sí, lo que pasa es que alguien me debe una deuda. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué dice la Biblia? Ha de haber pensado, ¿verdad? Porque muchos hermanos vienen y me preguntan lo mismo. Ha de haber pensado, sí, hermano, vaya a los tribunales y que le paguen hasta el último centavo. No. ¿Qué dice la palabra? Perdona la deuda. No les gustó mucho. Pero es que la palabra de Dios nos dice que al momento de perdonar, entonces Dios te va a perdonar todas tus deudas. Así de sencillo. La oración modelo lo dice, Señor, perdónanos como nosotros perdonamos. Pero si yo no perdono, Él no me perdona. Y acuérdese que si hay pecado, el pecado enferma. Es decir, que si yo constantemente le estoy pidiendo al Señor que me sane, pero yo tengo pecado y Dios no me perdona ese pecado porque no estoy perdonando, voy a seguir enfermo. Pero si yo perdono, me van a quitar mi pecado, me van a quitar mi enfermedad y todo va a estar lindo. Y eso se refiere a todos los puntos, todas las cosas que tengamos que perdonar, faltas económicas, lo que sea, hay que perdonarlo. Pero entonces, mire, vamos para acá. Mire qué lindo. Proverbios 31:1. Palabras del rey Lemuel, está refiriéndose a Salomón, la profecía con que le enseñó. ¿Quién le enseñó? No vino la abuelita, hermano. No dice aquí que Salomón le enseñó a la abuelita. No dice que Salomón recibió enseñanza de la vecina. Por eso muchas veces nuestros hijos podrían estar tomando malos consejos. Es que yo soy su abuelita. Pues sí, tú eres la abuelita para consentir, respetando la autoridad de los padres. Pero aquí dice que ¿quién le enseñó a Salomón? A ver otra vez. ¿Quién le enseñó a Salomón? Y dígame, ¿cómo salió Salomón? ¿Salió bien? Usted va a decir, sí, pero se desvió. Bueno, eso ya fue cosa personal. Eso ya fue cosa personal. Pero le enseñó bien. Porque dice la Biblia que David le dijo a Salomón antes de morir, hijo, conforme a la sabiduría que tú tienes. Es decir, que el rey David estaba observando que su hijo era sabio. ¿Quién le trasladó esa sabiduría? Su mamá. Entonces, ¿quién tiene que trasladarle sabiduría a los que van llegando a la iglesia? La misma iglesia. La misma iglesia. La misma iglesia nos tiene que enseñar. Mire, voy a poner un ejemplo.
Me sorprendió lo que una vez me confesó mi esposa. Me confesó lo siguiente. Me dijo, ¿sabes qué? Yo nunca escuché una prédica de lo que era el diezmo cuando ella empezó a ir al templo. Para ver, ¿cómo? Dice, yo nunca oí eso. Y entonces me recordé y dije, sí, cierto, nuestro pastor no enseñaba acerca del diezmo. Yo sí en algunas ocasiones en prédicas he explicado lo que es el diezmo, la ofrenda. Pero cuando llegamos nosotros al templo, no había esa enseñanza de parte de nuestro pastor. Y entonces, así, ¿verdad? Y le dije, oye, entonces si tú nunca recibiste nada del pastor, ¿por qué tú empezaste a diezmar? Me dijo, lo que pasa es que en ese tiempo, ¿te acuerdas de la hermana fulana de tal? Sí. Esa hermana en un principio me enseñó varias cosas. Oh, qué cosa tan tremenda. Entonces, ¿quién es el encargado de enseñar? La iglesia también tiene que enseñar. No estoy diciendo que yo no voy a hacer mi función. Yo tengo que hacer una función que el Señor me mandó. Pero tú también tienes que hacer la función que Dios te dio. Porque la función que Dios te dio es ser madre. Repite conmigo, madre. Esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia es una función materna. La función de la iglesia es una función de enseñanza, de cobijo, de amor. No de que venga una persona, hermano, tal vez usted nunca ha visto eso. Más bien nunca ha percibido eso, porque he visto, yo creo que sí. Imagínense que viene una persona de la calle borracha y entra. Y ya se imagina, ¿verdad? Esos que no son iglesia. Hermano servidor, ¿me puede cambiar de asiento? Porque, híjole, qué bárbaro huele. No, tiene que cobijar con amor. Tenemos que cobijar con amor. Tenemos que cobijar, tenemos que amar, tenemos que enseñar quién es nuestro Dios y cuánto nos ama y cuál es el amor de Dios y nosotros trasladarlo. Pero mire, vamos adelante. Esto está bien tremendo. Tito 2:3, ahí acompáñeme. Vamos al meollo del asunto, porque esto está bien tremendo. Función materna, mire. Tito 2:3. De igual manera, di a las mujeres de edad, Reina Valera 60 dice que las ancianas, que se comporten como lo hacen las personas que debieran llevar una vida santa. No deberán ser calumniadoras o esclavas de beber en exceso. Deberán enseñar lo que es. Pero no miremos a las hermanas de edad avanzada. Miremos a la iglesia que tiene que tener una edad avanzada espiritual. No podemos ser siempre niños. Mire, si alguien acaba de llegar al evangelio, le damos su biberón, lo cargamos y le cambiamos el pañal. Espiritualmente hablando, no voy a venir un hermano, pastor, ya me puse mi pañal. No, es espiritual. Es espiritual. Pero hermano, no se puede quedar así. Hay personas, hermano, mire, híjole, espero, no, es que mire, yo cabalmente tengo aproximado 20 años de cristiano, cabal. O sea, cabal es que yo quería, vaya. Si hablamos de cuando no quería, me llevaron a los 3 meses de nacido, creo 8 meses de nacido, y de ahí nunca hubo opción para mí más que ir al templo. Entonces estamos hablando que tal vez quitémosle esos 2, 3 años que no me acuerdo nada y que me empezaron a llevar al templo, ¿verdad? Desde bebé, pero vamos a ponerle 30 años de cristiano. Y viene ahorita regreso a mi ejemplo. Viene el apóstol Pablo y dice, muchos de vosotros debierais ser ya maestros. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que la iglesia, ¿qué tiene que ser? Maestra. Y entonces, pues regreso a mi ejemplo. Acá. 30 años. Dios en su gracia, desde antes de que yo naciera, dice la Biblia que me hizo ministro. Pero aunque no sea ministro, si tiene 30, 40, 50 años en el evangelio, ¿debería o no debería ser maestro o maestra? Desde luego que sí. Es más, yo podría pensar así, como
Vamos, no es una obligatoriedad, pero para que nos demos una idea. Cristiano de más de 5 años, ya debería ser una pila ese hermano. Cristiano de más de 5 años, ese ya debería hacer un montón de cosas. A ver, pastor, ¿y en qué se basa? Me baso en lo siguiente. ¿Cuánto tiempo estuvieron con nuestro Señor Jesús los apóstoles? 3 años. ¿Se le hace poco tiempo o mucho tiempo? Poco tiempo. Depende, dijo Pepito, hermano. Depende. Porque si ponemos el ejemplo de 3 años, no voy a pedir que levanten la mano, pero si hiciéramos un levantamiento de mano, ¿quién tiene más de 3 años? Casi todos aquí. Por eso no voy a decirle que levante la mano. Pero ellos 3 años estuvieron con Cristo. Ya alguien puede decir, sí, pero es que Cristo fue su maestro. Estoy de acuerdo con usted, por eso le estoy aumentando 2. Espérame. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Jesús, cuando vino en su ministerio terrenal, tenía su cuerpo. Entonces no le podía estar ahí persiguiendo a los 12 discípulos, a que fueron los posteriores, los 12 apóstoles. Es esto. No lo tenían de manera personal. Pero usted sí tiene al Espíritu Santo de manera personal. Es decir, que cuando abra su escritura, Espíritu Santo, revélame. Y Él lo va a hacer. Ahora, por si fuera poco, la Biblia dice que mayores cosas haremos en su nombre por cuanto Él va al Padre. Los apóstoles todavía no tenían el trato que usted y yo tenemos hoy en día. Pero está bien, vamos a dar chance, porque ya empecé a ver cómo alguien pasa saliva con trabajo, hermano. Vamos a dar chance. Está bien, no es una imposición, solo un ejemplo, pero no se angustie. Si alguien tiene en el evangelio alrededor de 6, 7 años, ese hermano ya debería ser una cosa bien tremenda. Echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, si bebiere cosa mortífera no le hará daño. Estaría en las plazas predicando el evangelio, orando por la gente enferma y que sane. No lo digo yo, lo dice la gracia de Dios. ¿Quién lo dice? La gracia de Dios. Usted no va a hacer nada, Dios lo va a hacer todo. Solo lo que Dios pide siempre es la disposición. Si usted está dispuesto, el Señor lo va a capacitar. No se presione. Si alguien está en los 6.5, todavía tiene chance, hermano. Es que mire, otra vez, de igual manera las de más edad. La iglesia que tiene más edad le tiene que enseñar a los que tienen menos edad. La iglesia, los hermanos, hermanas que tienen cierto tiempo en el evangelio, mire, es que esto es el otro, esto es aquello, compórtate de esta manera. Y no solo compórtate y decirle, sino, mira mi ejemplo. Eso es tremendo. Mire lo siguiente. Enseñando de esta manera a las mujeres más jóvenes, ¿qué dice aquí? Amar a vuestros maridos y a sus hijos. Se está refiriendo nuevamente también a la iglesia. La iglesia le tiene que enseñar cómo debe de haber esa bendición en la casa. Mire, ponga atención. A que tengan autocontrol y sean puras, que cuiden bien de sus casas y se sometan a sus maridos. La iglesia, ¿a quién se tiene que someter? A Cristo. De esta manera, el mensaje de Dios no caerá nunca en desgracia. Todo lo que está diciendo aquí es, la iglesia tiene que hacer su función materna. Porque si no hace su función materna de enseñarle a los que vienen, a los que van ingresando, los que Dios va metiendo en su iglesia, es posible que esos nuevos empiecen a tener desorden en sus vidas. Porque mire, llegamos al evangelio y no sabíamos nada. Pero conforme fuimos aprendiendo de la palabra, fuimos aprendiendo, mira, esto está lindo, mira lo que tengo que hacer. Pero si hubiera un facilitador, hubiera hermanos en Cristo que nos dan confianza, hermanos en Cristo que los miramos como ejemplo y que, oye, ¿qué hago en este asunto? Sería más fácil para todos. Sería más fácil.
¿Por qué más fácil? Porque entonces cada quien agarra, como dicen, cada chango agarra su mecate. Cada hermano agarra a quien tiene como ejemplo. Mire, hermano, sé que Dios me puso como autoridad y no me molesta, de veras que no me molesta cuando alguien le pide un consejo a otro hermano. Solo lo que yo diría es, el que vaya a dar consejo que tenga temor de Dios. Si no está apto, mejor dígale, no, yo no te puedo decir nada, mejor ve con una autoridad. A mí no me molesta. De veras, Dios lo sabe. A mí no me molesta. Pero que tenga temor de Dios al dar un consejo. No vaya a empezar a dar el consejo de la tía Chona. No, tiene que dar el consejo de la palabra. Y quien ese pequeño me está buscando, ese pequeño tiene que cerciorarse que a quien le voy a pedir consejo, que verdaderamente sea alguien de ejemplo. Si yo no lo miro como ejemplo, entonces tengo que ir a la autoridad, punto. Pero entonces, hermano, debería ser más fácil. Me recuerdo, y muchas veces mi esposa se recuerda a dos hermanas en Cristo, no a menudo, pero sí la recuerda. Me dice, es que había una hermana, bueno, era una hermana, pero no la conoció en el templo, la conoció en su trabajo. La conoció en su trabajo y ella le empezó a decir, es que mira la palabra de Dios, esto, el otro, aquello. Y ella, el Espíritu Santo le empezó a hablar por esa mujer. Pero usted entonces dice aquí que tenemos que hacer una función materna más allá de la iglesia, a la gente que no conoce de Dios. Mire, usted se recuerda a esas abuelitas monachonas bien lindas y tiernas de hace como 20 o 30 años. Agarraban de hijas a todas las mujeres más jóvenes que ellas. No sé si se recuerda. ¿Sí? O estaba muy joven usted para saber eso. Las viejitas de antes, ¿cómo lo explico? Las viejecitas de antes, esas abuelitas, hermano, para este tiempo sería ya mi tatarabuelita. A mí me han contado que esa generación, a todas las que eran jóvenes le decían, hija por aquí, hija por allá, hija por ajullá, y daban consejo gratis. Repite conmigo, los consejos son gratis. Y aconsejando a esas abuelitas, mira hija, no hagas el pipián así, hazlo de esta manera. Mira hija, no la ves así, mira, lava mejor de esa forma. Tenían la experiencia para trasladar eso. La iglesia de Cristo tiene que hacer lo mismo. La iglesia de Cristo tiene que tener, hermano, todas estas características para poder enseñar a la gente, no solo de la propia iglesia, sino de afuera también. A ver, dice aquí, mire. ¿Dónde está? Es que dice aquí, deberán enseñar lo que es bueno. Y aquí está que es lo bueno. Segundo libro de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Quién te enseña todo eso? La palabra de Dios. Pero la iglesia, que debe de hacer la función materna, debe ser la facilitadora. Yo conozco esta palabra de Dios, te la traslado con amor, con delicadeza. Aquí está, mira, este consejo te va a servir. Esto te va a ayudar en tu vida diaria. Dios la usa, su palabra, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena. Entonces, ¿cuál es el objetivo de enseñar? Que la gente esté apta para hacer buenas cosas. Que la misma iglesia esté apta para hacer buenas cosas. Déjeme hacer una oración. Padre Santo, te ruego que este tema, Señor, no sea causa de peso, sino que sea causa, Señor, de gozo, por cuanto tú, Señor, le has permitido a tu santa iglesia hacer funciones como tú, Señor Jesús. Tu palabra dice que enseñabas y predicabas. La predicación, Señor, es por causa tuya, y la enseñanza se la dejaste a tu iglesia, porque debe de practicar lo que hará eternamente y para siempre. Señor, quita todo pesar, quita toda angustia. Si hay gente, hermanos, hermanas aquí que tienen años en el evangelio, Señor, permíteles tener un reinicio y que a partir de hoy, Señor, corra el tiempo para que ellos puedan ser capacitados y a su vez
ser enseñados y el día de mañana enseñen a los demás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele palmas fuertes al Señor. Usted sabe que Dios hace todas las cosas nuevas, ¿verdad que sí? Y que la Biblia dice que lo que se comió el saltón, el revoltón y todo, Dios lo vuelve a dar y bendecir. ¿Sí se recuerda, verdad? Entonces, si alguien tiene mucho tiempo en el Evangelio, diga conmigo, Dios reinicia los tiempos. Así de plano. No pasa nada. Dile que tienes a la par, borrón cuenta nueva, hermano. Borrón cuenta nueva. Ya, no pasa nada. Ya no se angustia nadie. Todos vamos a ser capacitados, enseñados por el Señor y vamos a ir madurando para que la iglesia de Cristo sea una iglesia poderosa. Lo que estoy diciendo es que usted, que es la iglesia, tiene que ser poderoso y poderosa en el Señor para hacer todas las obras que tenemos que hacer. ¿Está bien? Entonces, mire, hay un montón de obras que se tienen que hacer. No voy a explicarlo, pero quiero que usted más o menos se dé una idea de que la iglesia tiene que enseñar todas estas cosas. Que la iglesia tiene que enseñar, que la iglesia es la encargada por Dios para hacer un ejemplo a los demás. Entonces, mire, hay muchas obras, hay obras de fe, obras de gracia. Las de gracia traen salvación, identidad, dar. Hay buenas obras, esas obras es adorar, dar a los pobres, ofrendar, orar, obras de arrepentimiento y las obras de Abraham. Solo voy a mirar las obras de Abraham, así como un panorama muy general. No vamos a ver todas las obras de Abraham, en algunas ocasiones hemos hablado de ello. Y Abraham hizo obras, y como nuestro padre las debemos de imitar. Pero entonces, ¿qué obras tenemos nosotros que hacer y a su vez enseñar? Hay que casarse con la hermana. No vaya a pensar mal, estamos hablando en sentido figurado. Un cristiano se tiene que casar con una cristiana. Una cristiana se tiene que casar con un cristiano. Y no cualquier cristiano o no cualquier cristiana. Ya les he contado testimonios que en muchas iglesias, como que Dios me ha estado vacunando poco a poco. Porque Dios es paciente. Pero yo cuando empecé la obra del Señor, me recuerdo que dije, yo no voy a hacer culto de jóvenes. ¿Por qué dije así? Discúlpeme lo que estoy diciendo. Pero yo miré muchos malos ejemplos cuando se congregan los jóvenes. Muchos de los jóvenes no van a buscar de Dios, sino a buscar muchacha o muchacho. Entonces no están buscando a Dios. Entonces eso en mí creó un conflicto. Que hoy por hoy ya tiene rato que he querido hacer servicios de jóvenes, pero pues no me da. Pero gloria a Dios que Dios está trasladando muchas verdades, muchas revelaciones para que se levanten hombres y mujeres y que puedan enseñar a los más jóvenes a cómo comportarse. Sí me doy a entender, ¿verdad? Entonces tiene que haber hermanos, hermanas que puedan enseñar a los jóvenes literales, jóvenes de, qué sé yo, de 18 para abajo. Y que trasladen la verdad de Dios para que no cometan muchos de los errores que nosotros como adultos cometimos. Pero entonces, hermano amado, miramos que tenemos que ser ejemplo. Por eso es de que tenemos nosotros que saber que un cristiano se tiene que casar con una cristiana, pero no cualquier cristiano, no cualquier cristiano. Alguien que verdaderamente esté dando frutos y esté dando señales de que es un cristiano de verdad. Entonces, lo siguiente es, enseñó. Abraham enseñó. Abraham edificó su casa. Abraham se separó de la parentela. Abraham entró en guerra. Abraham diezmó. Abraham se ministró. Abraham le creyó a Dios. Pactó con Dios. Se circuncidó. Intercedió. Tuvo comunión y ofrendó. Un montón de cosas más hizo Abraham. Pero Abraham, que siendo el padre de la fe, ¿cómo tendría que ser la iglesia? ¿La qué? ¿La madre de la fe? A ver, ¿de dónde basó eso? Sara no tiene el título de la madre de la fe. Esa Sarita se pasó en un momento, hermano. Dice la Biblia que cuando Dios le dijo a Abraham, vas a tener de aquí a un año un hijo. ¿Qué hizo Sara? ¡Qué bárbara! Entonces ella no le fue contado por justicia. Pero usted se ha creído en un Dios que nunca ha visto.
y usted cree en las obras de Dios, y usted cree en la palabra de Dios, usted tiene fe. Pero entonces usted tiene que ser una especie de madre de la fe. Usted tiene fe y usted tiene que mostrar a la gente que hay que tener fe. ¿Fe en quién? En Dios. En Dios, hermano, confiar plenamente en el Señor. Pero entonces, por falta de tiempo, solo voy a explicar 3 cosas de todas estas. Solo 3, que son las que puse en negro, más oscuro. Esas 3 cosas, que son parte, hermano, principal, creo yo, que la misma iglesia tiene que enseñar a la iglesia. Porque vuelvo a repetir, mire, hay hermanos que pues, yo por gracia de Dios, pues me aprendo los nombres y los voy conociendo y todo. Y entonces, cuando miro, alguien ya está diezmando y digo, a mí no me preguntó nada. Que sí que le preguntó o le explicó a alguien. Cuando miro a alguien que entra al templo, pasan, qué sé yo, cierta cantidad de domingos o miércoles, de acuerdo a los que vienen en miércoles, y ya cuando lo veo ya está danzando. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dijo que lo tenía que hacer? ¿Quién le dijo que tenía que palmear? ¿Quién le enseñó a alguien que tenía que servir? A mí no me preguntaron. Quiere decir que la iglesia está haciendo su función, pero ahora con fe tiene que saber que usted tiene que hacer esa función materna. Entonces, mire, enseñó. Génesis 12:6 y 12:7. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Dónde sacamos que es enseñanza? El original de Moré es maestro. Es decir, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino del maestro. Quiere decir que él se quedó en ese lugar que se llama maestro. Acuérdense que cuando Abraham o muchos personajes están en un lugar, quiere decir que hicieron esa función. En el caso, por decir, cuando Dios le dice a Abraham por primera vez, vete de tu tierra y de tu parentela, él sale de Harán para después llegar a Ur de los Caldeos. Perdón, primero de Ur de los Caldeos para llegar a Harán. Quiere decir que en esta ocasión el patriarca Abraham se puso a enseñar. ¿Qué se puso a hacer Abraham? A enseñar. Y aquí vi una cosa bien tremenda. Dice la Biblia que el sacerdote Esdras escudriñaba la palabra, vivía la palabra y enseñaba la palabra. Y por eso Dios estuvo con él. Otra vez. Escudriñaba la palabra, que es sinónimo de estudiar, de leer la palabra. Vivía la palabra y enseñaba la palabra. Toda persona que enseña la palabra tiene que forzosamente hacer esas 3 cosas. La iglesia tiene que enseñar. ¿Qué tiene que hacer? Estudiar la palabra, vivir la palabra y trasladar la palabra. Entonces lo que podemos mirar es que Abraham fue un maestro insigne. Más adelante el Señor Dios Todopoderoso dice de Abraham: yo estoy seguro que Abraham les enseñará todas estas cosas a sus futuras generaciones. Dios hablando de Abraham como un maestro insigne. Yo sé que él lo va a enseñar. Entonces, Dios, ¿qué está esperando de ti? ¿Qué está esperando Dios de ustedes? Que enseñen. Primeramente, ¿a quién? Primero su casa. Repita conmigo. Primero es mi casa. ¿A quién le tiene que enseñar primero usted? No vaya a empezar usted. A ver, Bardita. Génesis 1. No, me estoy refiriendo al hogar, ¿verdad? Al hogar. Usted le tiene que enseñar a sus hijos. Usted padre de familia le tiene que enseñar a su esposa. Si usted, por la pura gracia de Dios, su esposa
tiene más tiempo en el evangelio, pues aprenda todo lo que su esposa le pueda dar y que después usted le enseñe a su esposa. Creo que no se vale que un hombre llegue al evangelio después que la esposa y que siempre la esposa vaya aprendiendo más que el hombre. No puede ser así. El hombre tiene que ser más que la esposa. ¿Por qué? Porque él es la cabeza. Así de fácil. O sea que si les tocaron, hermanos amados, hermanas bien tremendas y que aprenden y que estudian, usted tiene que ser el doble. Un amén, gloria a Dios por ese amén. Los varones, hermano, tienen que llevar la palabra de Dios a sus familias. Ojo, mire, ojo. Imagínense que está aquí el hermano, ese hermano que nos bendice siempre, ¿va? El Chonito Pérez, aquí está. Y que entonces aprendió algo. Y en su casa tiene hijos inconversos. ¿Les va a poder trasladar la palabra? No, porque no quieren. Entonces, ¿cómo les va a enseñar si está obligado a enseñar? Con su ejemplo. Con su ejemplo. ¿Cómo les va a enseñar? Con su ejemplo. Ahora Génesis 12:8. Mire. Edificó su casa. No puede haber edificación de la casa si no hay palabra de Dios primero. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. A ver, ponga mucha atención. Porque el cómo está situado el lugar que hizo altar nos dice por qué decimos que edificó su casa. A ver, primero puso ahí, dice que puso su tienda. ¿Sí? ¿Dónde puso su tienda, verdad? Es decir, puso su casa. Pero si usted mira, dice que Jai la puso al oriente y Betel la puso al occidente. Tenemos que ir a dibujar, ¿verdad? Porque si no... Vamos a dibujar. A ver. Puso su casa. Ya, su casita. Puso su casa. Entonces, el norte está acá, el sur está acá, el occidente está acá y el, ¿cómo dice ahí? El oriente, ¿verdad? Oriente, occidente. ¿Sí estamos? ¿Sí? Cuando él pone así su casa, el tabernáculo de Dios tiene la misma orientación. Misma orientación. Se entra por el oriente. Entonces, el tabernáculo de Dios se entra por el oriente. Entonces lo que él está diciendo es, yo dejo Jai, que Jai significa destrucción, fue la primera ciudad que destruyó Josué, y dice, yo dejo toda la destrucción atrás. Por eso, Dios permitió que oráramos por eso. Borrón, cuenta nueva. Si la regamos, si no nos portamos bien, si cometimos errores en el pasado, hoy el Señor dice, todo déjalo atrás, todo déjalo en Jai y mira hacia la casa de Dios, porque en la casa de Dios, ¿quién está? Pues está Dios. Entonces lo que está diciendo aquí es que Abraham lo primero que hizo fue asentar las bases por medio de la enseñanza. No puedes venir tú y decirle al Señor, Señor, mi familia, mira mis hijos, si no asentamos las bases. ¿Cuáles son esas bases? La palabra de Dios. Hasta el día que tú y yo pongamos en práctica la palabra de Dios, Dios va a edificar nuestra casa. Hasta ese momento. Le voy a poner un ejemplo. Yo conocí a un hombre que vivía en la casa de sus papás. Como vivía en la casa de sus papás, nunca tenía economía.
Pero ahora le voy a poner otro ejemplo, más complicado. Había un hombre que no vivía en la casa de sus papás, pero dependía económicamente de sus papás. ¿Cómo es eso? Trabajaba en el negocio familiar. ¿Eso cómo se llama? Depender. Hasta que él se salió de allí, es que empezó a ser bendecido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que depender de Dios. La palabra de Dios nos dice que no tenemos que depender de ninguna persona, de ni papá, ni de mamá, ni de primo, no, tú tienes que hacer lo tuyo. Ahora déjenme contarle el testimonio de un tío que, chalas, no sé qué tío sea, tercero, cuarto, quinto, que yo tuve, ya se murió. Pero en estas semanas estuve pensando en él. ¿Por qué? Porque este hombre fue próspero, pero a manos llenas, cristiano, evangélico. Pero cuando él era joven, decidió hacer algo que el mundo lo vio mal y su familia lo vio mal. ¿Qué fue? Les dijo a todos sus hermanos, de aquí en adelante, no me busquen para pedirme trabajo. De aquí en adelante, yo no voy a estar para ustedes. Vamos a convivir y todo, pero yo no quiero ser patrón de ninguno de ustedes. Lo vieron mal porque como él ya tenía economía. Pero cuando él se desprende y se aleja de su familia, Dios lo empezó a bendecir más. Le cuento que ese tío que es como de, quién sabe qué, yo creo ya ni es mi tío. Para que usted se dé una idea, heredó a todos sus hijos con millonarias fortunas. ¿De veras? Unos son empresarios bien tremendos. Decían de ese tío, los más grandes que yo, mis tíos, mis abuelos decían, vamos a la casa del tío fulano. Y todos decían, sí, ahí hay alberca. O sea, ¿de qué tamaño era su casa? ¿Pero por qué? Porque él sabía, como la palabra de Dios dijo, yo me tengo que separar de toda la parentela, física, económica, almática y aún económica. Y Dios lo llevó por otro lado. Hasta el día de hoy sus hijos son así y también buscan de Dios. O sea que todo repercute en todo, hermano. Por eso es de que cuando Abraham dijo, yo dejo todo atrás, nada más agarro a mis pollitos, y tú también aprendió a dejar al otro. Y Dios lo fue llevando. Sin palabra de Dios en nuestras vidas, no vamos a poder seguir adelante. Por eso él pudo edificar su casa. ¿Sí vamos claros hasta aquí? Ahí es donde entra la enseñanza. Ahí es donde entra la fe en Dios. Ahí es donde entra el decir, Señor, tú eres primero, yo te sigo. Señor, tu palabra dice esto. Pues mira, tengo miedo, pero lo voy a hacer porque dice tu palabra. Y Dios te va a ir llevando. Todo es por fe y para fe. Dile que te des a la par. Hermano, Dios nunca te va a quedar mal. Díselo así, por favor. Dios nunca te va a quedar mal. Dios no te va a quedar mal. Nunca, hermano, nunca, jamás. Tú confías en Él y Él te va a bendecir. Así, dele palmas fuertes al Señor. Gloria a Dios. Mire, tuvo comunión. Mire qué cosa. Y creció el niño, está hablando de Isaac, y fue destetado. E hizo Abraham un gran banquete el día que fue. ¿Qué hay en el banquete? Comida, pero ¿qué más? Fiesta, pero ¿qué más? No puede haber todo eso sin algo importante. Gente. Imagínese, hermano, que Abraham hubiera dicho, gloria a Dios, por fin me voy a poder llevar a este Isaac 3 días de aquí. Porque cuando están tomando de su mamá, pues son dependientes de su mamá. Si por fin me lo voy a poder llevar de aquí al monte tal y le voy a enseñar toda su herencia. Yo así me lo imagino, ¿verdad? Pero imagínense que Abraham haciendo un gran banquete y diciendo, ten tu gorrito, mijo. Ya sabes, de esos gorritos de cumpleaños, ¿verdad? Ten tus regalos. Solo estamos tu mamá, yo y tú. Banquete. Hubiera sido muy aburrido, ¿verdad? Definitivamente él tuvo que haber invitado a mucha gente. Porque la Biblia nos enseña que a él lo veían como un rey.
Entonces él invitó un montón de gente. Cuando hizo un banquete, invitó a todo el mundo que él conocía. Y entonces ahí había convivencia. ¿Qué debe de hacer la iglesia de Cristo? No, pastor, ¿cómo cree? Mire, ahorita son 12:08. Usted va a terminar como 12:20. 12:30 ya estoy fuera. 12:40 ya casi estoy en el pecero. Y a la 1 ya me fui. No. ¿Cómo es que la iglesia de Cristo, que tiene que hacer una función materna, no conviva con sus propios hermanos? No conviva entre nosotros. Tiene que aprender a convivir. Ay, pastores, que mire, ese hermano de allá no me cae muy bien. Pues la Biblia dice que lo ames. Y el otro hermano que está por allá, ese yo le caigo mal. Por eso mejor me voy. No. Aquí dice que hay que convivir. Ahora, ¿por qué la importancia de convivir? El Señor me trajo este verso. No lo tengo en mi presentación, pero vamos a ese verso. Solo para que no llegue a la 1 a su micro. ¿No es cierto? A ver. Dice la Biblia. Híjole, ¿dónde estará? Dice que estemos juntos, y dice, el que trajo el que trajo salmos, cántelo, el que trajo enseñanza, enséñela. Aquí está, qué lindo, gracias Señor. Aquí está. Mire qué cosa. ¿Qué hay pues, hermanos? Está preguntando. Cuando os reunís, o sea, cuando hay convivio, ¿verdad? Cuando reunís, usted y yo, ¿qué venimos a hacer a la casa de Dios? Reunirnos. Dios está en todo lugar, pero Él quiere que su iglesia enseñe al mundo y enseñe a la gente por qué es importante reunirnos. ¿Por qué es importante reunirnos? Cuando nos reunimos, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Pero. Entonces aquí está. Vamos para que sea más fácil de entenderlo. Mire, aquí está. En resumen, hermanos, cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos. ¿Ya cantamos salmos? Salmo es alabanza. Bien, gloria a Dios. Otros pueden enseñar o comunicar algo que Dios les haya revelado, o hablar en lenguas extrañas, o interpretarlas, pero que todo sea para edificación. ¿Qué? Quiere decir que en el convivio de la iglesia, tú edificas a otro y tú eres edificado por el de al lado. Tú estás con una aquí a la derecha y a la izquierda, y él te edifica, tú lo edificas, y todos nos edificamos. Esa es la gran importancia del por qué nos reunimos. Entonces, si nos venimos a reunir con el tiempo contado, ¿qué pasa? No somos edificados. Somos edificados a medias o a una cuarta parte, de acuerdo a la condición de cada quien. Mire, vamos a aquí otro. Mire, este está lindo. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué deben hacer cuando se reúnan? Que distintas personas canten, o enseñen, o prediquen un mensaje especial. Es decir, resumimos, Abraham hizo un gran banquete, hizo una gran convivencia, y nosotros como iglesia que tenemos que enseñar las obras que tenemos que hacer, hay que enseñar a convivir. ¿Hay que enseñar a qué? Hay que enseñar a convivir. Por eso, a ver, por los que apuntan y los que no apuntan, nada más apréndaselo bien. La Santa Cena, porque la que viene es la Santa Cena de septiembre, ¿verdad? La Santa Cena de octubre
Vamos a tener convivio. ¿Qué vamos a traer? El guisado que le salga mejor. ¿Qué vamos a traer? El guisado que le salga mejor. ¿Eso vamos a convivir? Yo sé que este lugar es un poco reducido, pero ponemos todas las mesas, todas las sillas y comemos. Porque tenemos que entender que somos iglesia. Repite conmigo, soy iglesia. Y como iglesia tenemos que edificarnos los unos a los otros. Usted levante, cuando alguien venga o usted invite a alguien, oye, ¿cuántas horas me va a quitar eso? No te va a quitar nada, te va a bendecir. Bueno, pero ¿cuánto tiempo? Mira, vamos a llegar a las 10 y nos vamos a ir por ahí de las 2. ¿A tanto tiempo? Es que no sabes lo glorioso que es ir a un culto donde Dios está con nosotros. Hasta te vas a echar platos dobles. A ver, ¿cómo es eso? Lo que se llama la remesa. ¿Sí se recuerda o no? ¿Cómo es eso? A la sobremesa. Empiezan a platicar que no sé qué, que no sé cuánto, bueno, excepto cosas medias feas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos enseña que eso es el pilar de la iglesia cristiana. Sin comunión no hay iglesia cristiana. Yo sé que sin Dios no hay iglesia cristiana, sin la palabra, pero si no hay comunión entre nosotros, no hay iglesia cristiana. Tenemos que edificarnos mutuamente. Dile al que tienes a la par, tú eres importante para la iglesia, hermano, díselo. Tú eres importante para la iglesia. ¿Ya te dijeron a ti que también eres importante? Que nadie se quede sin esa bendición. Todos son importantes aquí. Todos. Sin excepción alguna. Todos son importantes. Todos son amados por Dios. A todos Dios los quiere bendecir a manos llenas. A todos. Ay, pastores, que fíjese que a mí nunca se me ha dado tener amigos. Yo soy muy callado. Pues nada más siéntate. Y uno que platica un montón se te va a acercar y va a platicar contigo. Dele palmas fuertes al Señor. Ya quedamos en eso, ¿verdad? Los callados, júntese con uno que habla mucho. Va a ver, hermano. Mi esposa no habla mucho, pero yo me recuerdo que un día nos predicaron de eso. Y me decía, es que tú sabes que a mí no me gusta platicar con nadie. Le dije, ya lo sé, pero pues ni modo. Pero como yo hablo mucho, pues ya le hice ahí, le ayudé. Es que al final somos importantes y tenemos que convivir con los demás. Acompáñenme al último versículo, Jueces 5:7. Si me ayudan con los de la alabanza, por favor. Yo creo que estaría bien entonces la iglesia. No sé si o qué canto tienes. ¿Sí? Ese canto sí se lo saben, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué dice ese canto? Entonces la iglesia, que son todos ustedes, se alegrarán en la danza. Luego, ¿qué sigue? Lo bueno que aquí hay... No, aquí sí hay jóvenes y ancianos, hermano. Alégrense los jóvenes y los ancianos. ¿Estamos? A ver. No puede haber iglesia si no hay jóvenes y ancianos. Los ancianos son la sabiduría que Dios ha depositado y los jóvenes son la fuerza. Así es que necesitamos a los jóvenes y los jóvenes, aunque no quieran, nos necesitan también. Mire, ¿qué dice aquí? Último verso, pero importante. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. ¿Hasta qué momento tuvo un auge Israel? ¿Hasta qué momento? Hasta que la jueza y profetisa se levantó como madre. Una iglesia puede tener profecía,
Una iglesia puede tener discernimiento. Una iglesia puede tener palabra. Pero si una iglesia no entiende su comisión como mamá, no puede avanzar. Pero gracias al Señor que nos está trayendo esta enseñanza para que tú, hombre y mujer, que eres parte de la iglesia, hagas esta función materna. El Señor nos va a ir llevando de gloria en gloria. Diga, hasta que yo como iglesia me levanté. Gloria a Dios. Póngase de pie, mi amado hermano. Vamos a orar. Padre Santo, Dios de gloria, Rey de misericordia, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios nuestro. Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, yo sé que tú tienes grandes planes para esta tu casa, para esta tu iglesia. Señor, al día de hoy se han cumplido un sinfín de palabras, de profecías que tú has traído, Señor, a mi vida. Cada vez, Señor, puedo mirar cómo tú cumples una a una. Y sé, Señor, que estamos cerca de ese momento donde muchas personas, cristianas y no cristianas, nos van a mirar a ver como un ente, como una iglesia unida, una iglesia madura, una iglesia capaz. Porque esa gracia, Señor, se la has dado a tu iglesia. No es por nuestros propios méritos, sino porque aquel que prometió es el que cumple, se llama Jesucristo. Señor, te doy gracias por la vida de esta tu iglesia. La bendigo en sabiduría, en entendimiento, en paz. La bendigo, Señor, en conocimiento de la palabra de Dios. La bendigo con fuerza, con fortaleza, con ánimo, con entusiasmo. Proclamo bendición sobreabundante para esta iglesia. Proclamo bendición económica, bendición empresarial, bendición en paciencia, bendición, Señor, en alegría, en entusiasmo, en gozo, sabiendo, Señor, que de ti proceden todas las cosas. Bendigo esta iglesia, Señor, que es una iglesia amada, es una iglesia, Señor, bendita, es una iglesia fortalecida, fuerte, capaz, vigorosa, rejuvenecida por el Espíritu Santo de Dios. Te doy gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias porque en tu pensar está bendecirnos y ser ejemplo como tú lo eres. Gracias, Señor, gracias. Bendigo hasta tu iglesia, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea con todos y cada uno de ustedes, que vayan con bien, que este inicio, Señor, de semana, de clases para los niños, para los padres, Señor, que sean días de bendición, porque tu palabra dice que el futuro para nosotros es un futuro sonriente. Esa mujer virtuosa es tu iglesia, que no está preocupada del mañana, porque tú eres quien la provees, Dios de gloria. Señor, que vayan en paz a sus hogares, Señor, y los que hoy ya habían determinado, Señor, ir a sus hogares o hacer sus actividades, bendícelos. Pero que pronto, Señor, todos podamos convivir en esta casa, en este lugar que nos has prestado, pero que como iglesia tú quieres edificarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonamos este canto y así nos despedimos de entre nosotros, pero no del Señor. Dele palmas fuertes al Rey de la Gloria.